Dios es bueno y en su misericordia nos permite reunirnos una vez más para alabar su nombre, para reconocer cuán bueno Él ha sido, cuán amable ha sido al otorgarnos la vida, la salud y la oportunidad de congregarnos no solo como familia física, sino también como espiritual, para darle la honra y gloria que solo Él merece. Amén. Muy bien, hoy vamos a continuar con la serie del mensaje de los tres ángeles. Hoy hablaremos un poco sobre el mensaje del segundo ángel, pero antes quisiera tomar un par de minutos para hablar un poco sobre el boletín que hoy oficialmente es el primero que recibimos con información de nuestra iglesia durante este año, o es el primer boletín oficial que compartimos con ustedes este año. Y hay algunos aspectos allí que quiero dar un poquito más de información, aunque allí aparece en el boletín, pero solo por si hay alguna inquietud, y tiene que ver con la parte de visitación pastoral, cumpleaños y aniversarios. En la parte de visitación pastoral, todo el equipo pastoral, todo el cuerpo pastoral, queremos tomar por lo menos un momento para visitarle en el lugar donde usted crea que es mejor, en el lugar donde usted se sienta más cómodo, quizás su casa, su oficina, aquí en la iglesia, pero queremos tomar un tiempo con usted como miembro de nuestra iglesia para orar juntos, para charlar, para compartir inquietudes que ustedes tengan. Cada semana, a partir no del próximo sábado, sino en 2 sábados, porque queremos primero socializar esto bien, cada semana aparecerá un listado en orden alfabético de los miembros de nuestra iglesia. Ese listado aparecerá en el boletín. Así que es muy posible que su nombre aparezca allí. Si su nombre aparece allí en ese listado, ¿qué significa? Significa varias cosas. Lo primero que significa es que nosotros, como sus pastores y sus líderes, vamos a estar orando por usted y por su familia durante toda esa semana. Así que si usted quiere compartirnos algún motivo especial de oración, siéntase libre en comunicarse con nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, usted va a tener prioridad de visitación pastoral esa semana. ¿Qué significa eso? Que si usted desea tener visitación pastoral, entonces usted se comunica con nosotros, sus pastores, con cualquiera, ya está toda la información. Y usted nos deja saber 2 opciones de horario. Preferiblemente que ese sábado que usted ve su nombre en el boletín, ese mismo sábado usted nos mande un texto, nos dé una llamadita, nos deje un mensaje de voz, nos mande un correo electrónico, como usted guste. Y nos deja saber, pastores, mi mejor horario para recibir visita de ustedes son estos y este, o son estos los horarios, este o aquel. Así nosotros entonces vamos a confirmarle cuál de esos funciona mejor para nosotros y poder alguno de los miembros del equipo pastoral visitarle. Obviamente esa visita no es obligatoria, usted va a tener prioridad y si usted desea recibir visita pastoral, pues la va a obtener, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Nada complicado. Ahora, y si yo no quiero recibir a ningún pastor, ni quiero hablar con ningún pastor, tranquilo, no se preocupe. Lo lindo es que va a poder saber que durante esa semana vamos a estar orando por usted y por su familia, ¿ok? Así que es totalmente opcional. Pregunta que puede llegar a la mente, pastor, ¿y si yo necesito visita pastoral y no aparezco en ese listado, yo tengo que esperar hasta que aparezca en el listado? Respuesta, no. Cuando usted necesite ayuda pastoral, consejería pastoral, visitación pastoral, para eso nosotros estamos abiertos 24 horas al día. Solo déjenos saber y nosotros vamos a poner en el calendario de visitación para poder acompañarle en sus hogares. Solo que esos nombres que van a aparecer cada sábado tendrían prioridad de visitación y prioridad de acompañamiento pastoral, pero todos ustedes, al ser miembros de esta iglesia o amigos de esta iglesia, tienen el privilegio de recibir atención pastoral cuando ustedes lo necesiten. La segunda y última parte tiene que ver con los cumpleaños y los aniversarios. No tenemos una base de datos. Como es tan grande la iglesia, entonces no hay una base de datos sobre cumpleaños y aniversarios. Y nosotros, sus líderes, queremos tomar tiempo para en su día de cumpleaños, por lo menos darles un texto, darles una llamadita, hablar con ustedes, orar con ustedes y agradecerle a Dios por un año más de vida o por un año más de aniversario que celebra la familia. Así que dennos ese privilegio de orar por ustedes y también de hacer contacto para felicitarlos en esas fechas especiales de todos los miembros de la familia. Así que si usted quiere compartir esas fechas con nosotros, por favor, allí en el boletín aparecen las orientaciones
de cómo hacernos llegar esa información, y muy pronto también vamos a tener un formato que ustedes van a poder llenar para que podamos. Les dije que por favor me ayudaran porque hoy la voz no me quiere ayudar. Así que muchas gracias. Así que juntos vamos entonces a construir esa base de datos y para que nos permita de alguna manera tener más cercanía, y aunque la iglesia sea grande, que la familia se sienta pequeña y que todos contamos aquí dentro de la familia de Forest City. Hay mucho más información que ustedes van a poder ver allí en nuestros boletines. Muy bien, recuerdo que hay una visión general de nuestra iglesia que tenemos que tenerla clara en nuestra mente constantemente. La misión de la iglesia de Forest City, ¿cuál es? Reflejar el amor de Cristo, ¿a dónde? A la comunidad. Para poder reflejar, ¿qué necesitamos nosotros tener primero? A Cristo. Si queremos reflejar a Cristo, lo debemos tener primero en nosotros. Así que esta visión debería formar parte de nuestro estilo de vida todos los días. Y en el año 2018 nos hemos unido a la visión de nuestra conferencia, el área hispana, donde queremos que esta iglesia en particular, la iglesia de Forest City, sea una iglesia llena de discípulos reales o de discípulos auténticos. Es decir, no solo miembros de iglesia, seres humanos que seguimos a alguien en particular que tiene las características ideales para seguirle, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y le seguimos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque somos discípulos reales. Seguimos insistiendo en este concepto, en que Dios tiene para cada uno de nosotros un plan. Su plan es mejor que cualquier plan humano, y su plan es real, su plan también es auténtico. Y hay un plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros, y allí tú estás incluido en ese plan. Por eso estamos haciendo todo este proceso bíblico, desde el llamamiento al discipulado de Pedro, luego el santuario y ahora el mensaje de los 3 ángeles, donde el plan de Dios para la raza humana se ve claramente identificado como un llamado para que nosotros vengamos a Él cuanto antes y le permitamos a Él actuar en nuestras vidas. Mensaje del segundo ángel. Vamos a leer este mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 8, donde dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído, ¿qué cosa? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Inclinen por favor su rostro conmigo, vamos a orar. Padre, en este momento te agradecemos una vez más por el regalo más maravilloso, el que más ha tenido sentido para nuestra vida, el regalo más precioso, Cristo Jesús. Gracias por Él, Señor. Gracias por facilitarnos el proceso de la salvación. Y gracias porque en Cristo Jesús hoy somos salvos. Ayúdanos, Padre, al estudiar este mensaje importante del segundo ángel, a entender que la salvación no viene sola. La salvación viene con múltiples beneficios para nosotros. Pero sin una vida con la claridad de la salvación, entonces hay dificultades, muchas dificultades, quizás las que estamos viviendo. Por eso hoy, Señor, te pido que tanto a los que estamos aquí reunidos en este templo, en este edificio, en la iglesia de Forest City, como con cada amigo, amiga y hermano que nos está siguiendo a través del internet, te pido, Señor, que tú una vez más abras nuestras mentes, nos ayudes a comprender tu palabra y nos permitas, con la ayuda de tu Santo Espíritu, ratificar en nuestras vidas el regalo de la salvación que tú tanto anhelas que sea parte de nuestro existir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leemos de nuevo Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando se lee este versículo, inmediatamente para los que somos adventistas del séptimo día de nacimiento, llevamos mucho tiempo dentro de nuestra iglesia, cuando leemos este versículo nos preocupamos. Algunos se preocupan mucho porque no lo entienden. Otros se preocupan porque es sinónimo de crítica hacia otras personas u otras organizaciones religiosas, otras iglesias. Y hay otros que les produce miedo. Así que genera diferentes tipos de reacciones.
quiero recordarles que todos los estudios que hasta ahora hemos hecho tienen un solo propósito. El propósito es permitir que Jesús nos enseñe a través de su Espíritu cómo poner en práctica estos conceptos tan importantes. Así que por favor vamos a dejar de lado todos esos preconceptos que tenemos en nuestra mente y vamos a pedirle por favor al Señor que nos ayude a entender qué del mensaje del segundo ángel es para mí, qué del mensaje del segundo ángel es para ti, qué del mensaje del segundo ángel es para esta iglesia. No preocuparnos tanto por los demás, sino primero por nosotros. Porque el mensaje, recuerde, de los 3 ángeles es un mensaje para proclamarlo, pero no podemos proclamarlo si primero no lo estamos viviendo. Así que ¿de qué manera yo puedo vivir este mensaje? ¿De qué manera todo este enredo que aparece en este versículo tiene un mensaje específico para mí hoy como ser humano que anhelo la segunda venida de Cristo Jesús? Lo primero que me está diciendo acá es que Babilonia, ¿qué ha pasado con Babilonia? ¿Qué pasó con Babilonia? Ha caído. ¿Eso es pasado, eso es presente o eso es futuro? ¿Por qué dudan? ¿Es pasado, es presente o futuro? Es pasado. Lo primero que me dice aquí es que hay elementos históricos importantes para mi presente. Lo primero que me está diciendo este ángel es que Babilonia cayó. Por eso algunas versiones lo dicen de esa manera. Cayó Babilonia. No ha caído, sino cayó Babilonia. Babilonia cayó. ¿Por qué Babilonia cayó? ¿Qué tiene que ver Babilonia conmigo? ¿Qué debo hacer yo para que Babilonia caiga? Porque lo primero que me está diciendo el mensaje del segundo ángel es que Babilonia cayó. Por lo tanto, si cayó Babilonia, de alguna manera Babilonia que cayó está relacionada conmigo, está relacionada contigo y con algo que debe caer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debe caer? Lo que debe caer fue justamente lo que se presentó en el mensaje del primer ángel y que estudiamos hace 8 días. No es otra cosa. Ha caído Babilonia, es el segundo mensaje. El primer mensaje está indicando cómo debe caer Babilonia. No sé si lo que acabo de decir es claro. El mensaje del segundo ángel, y voy a hablar de matemática elemental, y perdónenme que haga estas cosas como tan sin sentido, pero quiero que la mente se amplíe al máximo posible. ¿Qué número es mayor? ¿Cuál es primero, el 1 o el 2? Pastor, no haga preguntas tontas, les pedí disculpas, tengo que hacer preguntas tontas. ¿Cuál es primero, el 1 o el 2? El 1, ¿correcto? El 2 me está indicando que ya puedo dejar de lado el 1 y que ahora voy a poder entender el concepto del 2. Es primero el 1, luego el 2. El mensaje del segundo ángel, lo único que está haciendo el ángel es retomando el mensaje del primer ángel, diciendo, ya pasamos el número 1, ahora vamos a poder entender el número 2. Lo primero que tenemos que entender es que el concepto de Babilonia cayó. ¿Por qué? Porque ya el mensaje del primer ángel se predicó. Es decir, el concepto de Babilonia, ¿dónde está? ¿Dónde está el concepto de Babilonia? ¿En cuál mensaje? ¿En el del segundo ángel o en el del primer ángel? En el del primer ángel, correcto. Cuando ya el primer ángel habla y enseña los conceptos que ya nosotros estudiamos y que quienes no estuvieron el sábado pasado, los pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en YouTube, donde se está ubicando el video después de que termina la predicación. Acá no está yendo en directo, pero allí también lo van a poder encontrar. El mensaje del primer ángel está enseñando claramente lo que significa la caída de Babilonia. Vamos a recordar eso rápidamente. El mensaje del primer ángel dice, vi otro ángel que venía en el medio del cielo. ¿Y qué traía ese ángel? El evangelio eterno. Si queremos que caiga Babilonia, lo primero que hay que entender es qué significa el evangelio eterno. ¿Habrá aquí algún buen estudiante que me diga qué significa el evangelio eterno, que lo estudiamos muy bien hace 8 días? ¿Qué significa el evangelio eterno? ¿Cuál es el evangelio eterno? Correcto, es Cristo Jesús, pero tiene un nombre en la Biblia, es el evangelio del reino. El evangelio eterno es el evangelio del reino, eso ya lo estudiamos en la ocasión anterior. Así que lo primero que tiene que ocurrir para que Babilonia caiga es que yo debo entender y practicar el único evangelio que existe en las Sagradas Escrituras.
que no es una iglesia, pero que sí es un evangelio, el que le da sentido a la iglesia, y es el evangelio del reino. Eso ya lo estudiamos, por lo tanto lo dejo de lado. Lo que sí me interesa es que me invita a un encuentro personal, ahora sí, Bruni, con la persona de Jesús. Ese es el propósito del evangelio del reino. Es decir, el primer elemento de Babilonia, para salir de Babilonia o para que caiga Babilonia, es que yo entienda que el evangelio no tiene que ver con una organización. El evangelio del reino tiene que ver con la soberanía de Jesús en mi vida. Un encuentro personal. Ahora, ¿cuál es el contenido del evangelio del reino? Porque allí es donde está Babilonia. Y enseguida vamos a hablar un poquitito más de Babilonia. ¿Dónde está el contenido de ese evangelio del reino? En el resto del mensaje del primer ángel. Los conceptos de temer a Dios, de darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y finalmente es permitirle al Creador, al Hacedor, que Él haga todos los días en nuestras vidas. En otras palabras, cuando estos principios o estos conceptos para vivir el evangelio del reino son una realidad en la vida del cristiano, en tu vida y en mi vida, ¿qué ha pasado entonces? Cuando esto es una realidad, cuando yo temo a Dios, es decir, le entrego el control porque yo sé que Él sabe manejar mi vida mejor que yo. Cuando le doy gloria es cuando yo veo los resultados de lo que Él está haciendo en mi vida porque le he entregado el control. Veo su gloria, veo la presencia suya trabajando en mi favor. Cuando eso sucede, yo digo, pues, si el abogado y el juez están a mi favor y se manifiestan en mi vida todos los días, pues estoy listo para el juicio. Es decir, estoy listo para morir hoy mismo o estoy listo para que Jesús venga hoy mismo. Ese es el evangelio del reino, es el poder del evangelio del reino, pero al mismo tiempo es lo que no hemos podido entender. Por eso cuando estos conceptos se ponen en práctica en la vida del ser humano, en tu vida y en mi vida, ¿qué ha caído entonces? Cuando estos conceptos se ponen en práctica, ¿qué cae? ¿Qué cae? Babilonia, correcto. Entonces, para salir de Babilonia, ¿hay que salir de una congregación religiosa? No. Esa sería una interpretación a la ligera y equivocada, aunque tiene parte de verdad y ahora vamos a ver algo de eso. Salir de Babilonia es salir del concepto que ser cristiano es formar parte de una organización. Y es entender que ser cristiano es vivir la soberanía del reino de Dios, el evangelio eterno, y cuando yo lo vivo, lo comparto con los demás. Y por eso es que yo vivo en libertad, porque ya no soy yo el que actúo, es Él el que actúa en mí y a través mío. ¿Me quita eso la posibilidad de equivocarme? No, porque sigo siendo humano. Pero en medio de la esclavitud del pecado, Jesús me da libertad, la libertad en Él. Ahora, con esto en mente, ya podemos volver al mensaje del segundo ángel. ¿Dónde está Babilonia? ¿En cuál mensaje? ¿En el primer mensaje o en el segundo mensaje? Por eso el segundo ángel dice, cayó Babilonia. Porque él espera que su voz potente no solo sea escuchada, sino que su mensaje se haya puesto en práctica. Y cuando ponemos en práctica el mensaje del evangelio del reino, Babilonia cae. Y ahora lo vamos a entender un poquito más ampliamente. Pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Voy a volver a Apocalipsis 14:8, donde dice una vez más, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, o cayó, ¿qué cosa? Babilonia. Lo lindo de la Biblia y del Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras es que siempre nos da las claves para entender la Biblia. Si queremos entender un poco más sobre Babilonia y ampliar más el concepto que ya presentó el mensaje del primer ángel, lo primero que me está diciendo el mensaje del segundo ángel es que Babilonia es una ciudad. Cayó Babilonia, la gran ciudad. Así que hablemos un poquito sobre Babilonia. Babilonia, el origen de Babilonia es la famosa Torre de Babel. ¿Recuerdan ese relato bíblico en el Antiguo Testamento? Si ustedes recuerdan, la Torre de Babel se construye porque los seres humanos, que siempre somos tan inteligentes, llegaron a una conclusión. Si Dios destruyó a la raza humana con agua, con un diluvio, entonces por si se le ocurre otra vez, aunque ya Dios había dicho que no, pero si se le ocurre otra vez enviar otro aguacero, otro tornado, otro fenómeno de estos naturales con tanta agua, nosotros nos vamos a hacer una torre lo suficientemente alta donde no nos alcance. Muy inteligentes los seres humanos. Dios les da un estilo de vida a los seres humanos. Pero ¿qué es lo que hacen los seres humanos? Los seres humanos
adaptan el estilo de vida que Dios da a su propio concepto. Allí es donde se ve la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio. El evangelio del reino es el del rey, el que dice: permítanme guiar sus vidas y permítanme llevarlos en mi camino. Desde el principio él ha presentado eso. Pero ¿qué decimos los seres humanos? Sí, muy interesante, pero más interesante las conclusiones a las que yo puedo llegar. Y el ser humano llegó a la conclusión de que la mejor manera era construir una torre. Y ustedes conocen la historia. En el proceso de construcción de la torre vino algo que no permitió que la torre se siguiera construyendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las lenguas de los que estaban ahí, que hablaban el mismo idioma, fue confundida. Y comenzaron a hablar diferentes idiomas. No se entendieron, no pudieron seguir construyendo. Por eso Babel y Babilonia están relacionadas directamente con la palabra confusión. Babel básicamente significa, uno de los significados, el que más nos interesa para entender el mensaje del segundo ángel y del primer ángel, es confusión. La confusión que todavía hoy reina en la mente de los seres humanos. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos los seres humanos es la gran confusión que hay en nuestra mente. Por eso los seres humanos de alguna manera nos identificamos con Babilonia. Hay Babilonias en nuestra mente, confusiones de diferente tipo. Volvamos a la ciudad. Babilonia o Babel, que significa confusión, fue la capital antigua de Caldea, en la Baja Mesopotamia. Hablar de Babilonia nos lleva obligatoriamente a hablar del máximo hombre o ser humano que logró esplendor en Babilonia. ¿Quién fue ese caballero? Nabucodonosor. Nabucodonosor fue ese caballero. Él fue el rey de reyes en Babilonia. Bajo su poder, bajo su dominio, bajo su liderazgo, se logró quizás de los mejores momentos esplendorosos para esa ciudad, que la convirtió en una potencia a nivel mundial. El libro de Daniel narra la historia de Nabucodonosor. Y para poder entender un poco más el concepto de Babilonia, quiero que dediquemos unos minutos a hablar de Nabucodonosor. Resulta que no todo el libro de Daniel lo escribió Daniel. Hay un capítulo del libro de Daniel que no escribió Daniel, sino que ese capítulo es un testimonio del propio rey Nabucodonosor. El capítulo 4 de Daniel, el propio Nabucodonosor, él se tomó el trabajo de escribir su experiencia, que para mí es la mejor forma de entender el por qué, si no nos hemos convencido a través del mensaje del primer ángel, que Babilonia tiene que caer. Ahora el segundo ángel vuelve a decir, tiene que caer, ya cayó, y si tú no estás convencido, que caiga. Y Nabucodonosor me ayuda a entender esto. ¿Por qué? En el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor comienza diciendo que él recibió una advertencia. Dios siempre se da el trabajo de avisarnos las cosas de diferentes maneras. Pues bueno, aquí Daniel fue el canal para advertir al rey que algo estaba mal. Así que el propio Nabucodonosor escribe esto. Él dice, me aconsejaron lo siguiente, esto fue lo que le dijeron a Nabucodonosor: a ti te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo estará tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes y serás mojado con el rocío del cielo. ¿Quién está hablando aquí? No los escucho a todos, parece que no todos están conmigo. ¿Quién está hablando aquí? El rey Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que están diciendo que le va a pasar al rey Nabucodonosor? Que va a vivir como un animal, que si algo no cambia en él, va a vivir como un animal. De nuevo, miren los extremos. El rey Nabucodonosor, el rey de la mayor potencia de la época, de un momento a otro le llega una advertencia y es: tú, rey, si no cambias la forma de actuar, si algo no cambia en tu liderazgo, vas a terminar tan mal como si fueras un animal. De hecho, vas a terminar como un animal. Acuérdense, Nabucodonosor está contando aquí su testimonio. Recibió esta advertencia. Sin embargo, dice la historia aquí en el versículo 25 que la advertencia fue un poco más. 7 tiempos pasarán sobre ti. No era que estaba predestinado, era si él tomaba esta opción, esto iba a pasar. 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor,
del reino de los hombres y que lo da a quien lo quiere. El mensaje del evangelio del reino en el Antiguo Testamento. En muchas partes está, pero aquí está fuerte. Básicamente lo que Nabucodonosor está diciendo es: a mí me advirtieron que yo no era el rey, sino que había un rey por encima de mí, y que ese rey era el que estaba haciendo todas las cosas buenas, pero que si yo no recapacitaba y no reconocía que ese rey estaba por encima de mi reinado, las cosas me iban a estar muy mal. Cuando yo estudio la historia de Nabucodonosor, me identifico tanto con Nabucodonosor. Y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero me imagino que a la mayoría, si no a todos, a mí me ha pasado muchas veces, que hay momentos en mi vida que siento que todo está bajo control, que siento que estoy haciendo las cosas muy bien, que siento que no hay riesgo de equivocación, y que siento que lo que yo hago, lo hago tan bien que nadie lo podría hacer mejor. Y que a veces pienso también que no hay riesgos en que las cosas vayan a cambiar. Pues si ustedes han tenido experiencias parecidas en su vida, quizás les ha pasado también lo que a mí también me ha pasado. Y es que de un momento a otro, ¿qué pasa con todo? Cae de una forma terrible. Y uno dice: ¿pero qué pasó? Si todo estaba bajo control, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió el control de todo? Eso es lo que le estaba pasando a Nabucodonosor. Miren lo que le pasaba a Nabucodonosor. Daniel, el capítulo 4, el versículo 29 y 30. Dice que Nabucodonosor no entendió la advertencia. Lamentablemente no la entendió. No hizo los cambios. Al final de los 12 meses que tuvo de plazo para reaccionar, al final de los 12 meses, dice Nabucodonosor: mientras me paseaba sobre la terraza del palacio real de Babilonia. Imagínense ustedes la escena. Nabucodonosor paseándose allí en la terraza y observando todo lo que era su reino. Dijo Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Un año pasó y Nabucodonosor entiende que el gran protagonista del éxito de su vida es ¿quién? ¿Es quién? Yo escucho que algunos dicen Dios y otros dicen que Él. Pasó un año y después de ese año de advertencia que se le dio, Nabucodonosor llega a la conclusión de que el protagonista de todo lo bueno que estaba pasando en Babilonia era ¿quién? Él. Él creía que él era el que realmente tenía la capacidad. ¿Cuán fácil llegamos nosotros hoy mismo, hoy en día, después de tanta comunicación, de tanta información que tenemos? Hoy día nosotros cometemos exactamente el mismo error que Nabucodonosor. ¿Cuántos de nosotros nos seguimos pensando que la casa tan linda que tenemos es el resultado de lo buen economista que fui, de lo buen trabajador que fui, de cómo manejé las cosas de bien? Cuando miramos las cosas materiales, qué fácil es decir: esto me pertenece, esto me pertenece, esto me pertenece. Cuando miramos a nuestros hijos que están obteniendo éxitos, como ha pasado con varios de los que se han graduado, que a propósito tenemos algo muy pronto para todas las personas que se han graduado, desde el kindergarten hasta doctorado, que lo vamos a comunicar con a la iglesia pronto. Pero en fin, cuando vemos a nuestros hijos alcanzar éxitos, qué fácil es llegar a la conclusión y decir: wow, qué bien he hecho las cosas como papá, como mamá. Cuando miramos que la cuenta de banco está fuerte, qué fácil es llegar a la conclusión de decir: cómo he administrado de bien el dinero, qué bueno he sido en esto. Cada vez que sucede eso, yo quiero que por favor recuerden, cada vez que pensemos, y me incluyo allí, que recordemos que el Nabucodonosorcito que tenemos por dentro de nosotros está saliendo y nos está diciendo: Robert, qué bueno eres, qué capaz eres, cómo sabes hacer las cosas de bien, cómo has construido de bien. Pues si eso está pasando, si ese Nabucodonosorcito está ahí dentro de nosotros diciéndonos lo bien que estamos haciendo las cosas, cuidado, cuidado. Acordémonos de la advertencia, porque si no nos va a pasar lo que le pasó a Nabucodonosor.
que dice la Sagrada Escritura. Ustedes recuerdan lo que le pasó, ¿no es cierto? Lo perdió todo. Y efectivamente se fue como un animal, a vivir como un animal. Y todo su esplendor, todo su poder, todo su conocimiento, toda su inteligencia, toda su influencia se perdió completamente. Permítanme dejar hasta allí la historia de Nabucodonosor y volver al mensaje del segundo ángel. Ya sabemos que Babilonia cayó, ya sabemos cómo cae Babilonia, de acuerdo al mensaje del primer ángel. Ya sabemos que Babilonia es una ciudad que tiene un referente, Nabucodonosor. Y ya sabemos cómo Nabucodonosor vivió y lo que le pasó a Nabucodonosor. Y es muy posible que algunos de nosotros aquí en este lugar, o que nos están siguiendo a través del internet, estemos ahorita pasando la experiencia de Nabucodonosor, viviendo como animales, comiendo tierra, comiendo grama, sintiendo quizás que no hay presente y por lo tanto no hay futuro. Si tú te sientes de esa manera, si tú sientes que de un momento a otro todo se ha ido al piso, como que todo se ha destruido, y que quizás la mascota de tu casa está viviendo mejor de como tú estás viviendo, yo te invito para que escuches lo que hizo Nabucodonosor. Pero primero entiendas que el mensaje del segundo ángel es para que salgamos de ese tipo de sentimiento. Vamos a volver al mensaje del segundo ángel. Babilonia cayó, la gran ciudad. Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dice que ha hecho beber a todas las naciones. Es decir, el efecto Babilonia ha hecho daño a todas las naciones, a todos los seres humanos. ¿Saben una cosa? El efecto Babilonia no nació en Babilonia. El efecto Babilonia es efecto confusión. El efecto confusión es la estrategia número 1 que Satanás utiliza para apartar a los seres humanos de Dios. Se llama confusión. Y no es nuevo. Fue exactamente la misma estrategia que utilizó en el cielo. Y fue tan buena su estrategia que confundió la mente de seres perfectos como ángeles. Y la tercera parte de los ángeles del cielo tuvieron que salir de allí. Porque se generó un ambiente ¿de qué? De confusión. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Cuando estaban allí, primero Eva y luego Adán, al frente de la posibilidad de tomar la decisión más importante de sus vidas. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? Confundir. Exactamente lo mismo, confusión. Porque Satanás sabe que en un ambiente de confusión lleva a los seres humanos fácilmente a tomar las decisiones equivocadas. Cuando tú te sientas confundido, ese es el peor momento para tomar decisiones. Nunca tomes decisiones cuando estés molesto o cuando estés confundido. Nunca. Los resultados van a ser catastróficos, horribles. ¿Cuándo es el momento de tomar decisiones? El momento de tomar decisiones es cuando hemos tenido la oportunidad de poner en práctica el evangelio del reino. El evangelio del reino significa decirle al rey, ¿y qué hago? Y él me va a decir qué hacer. ¿Saben que en las iglesias este es el factor número 1 de peleas y de separaciones y de personas que dejan las iglesias? Y no hablo solo de la iglesia adventista, el séptimo día, hablo de las iglesias en general. Que Satanás sigue creando confusión. Y entonces viene a través de un ser humano, que hay un montón de seres humanos, inclusive entre las iglesias, que somos de alguna manera trabajadores de Satanás. Y entonces venimos y le decimos a otro, y voy a utilizar aquí un ejemplo personal para que ninguno se sienta mal. ¿Tú escuchaste esto del pastor Amaya? Sí, le gusta andar allá hablando desde el frente, pero su vida, no. El pastor Amaya es esto, el pastor Amaya es aquello, el pastor Amaya es esto otro. Y entonces de una vez, ¿qué hace la gente? ¡Ah! ¿Es cierto? ¿Es verdad eso? Y hace todas esas cosas y piensa de esa manera, pero no parece. Qué fácil nos engañan, ¿ah? Y de una vez el ser humano toma la decisión de tomar una posición. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de confusión. No teníamos esta imagen, pero alguien nos está presentando esta otra imagen. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos posición, tomamos decisiones. Error. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se imaginan qué hubiera pasado en el jardín del Edén si Eva, cuando la serpiente le dijo, vas a conocer el bien y el mal, y ella no sabía lo que significaba el mal, hubiera dicho, ay, un momentito, voy a hablar con Dios para que me enseñe lo que significa el mal?
Y cuando Dios le hubiera enseñado lo que significa el mal y Eva hubiera visto lo que significaba el mal, ¿se imaginan qué decisión hubiera tomado Eva? Allí la Biblia me dice lo que hay que hacer. Cuando alguien te ponga en confusión, y lo que yo dije ahorita es solo un ejemplo ficticio, pero cuando alguien te ponga en confusión con respecto a otra persona, que allí es donde está la guerra, allí es donde está Babilonia. Cuando alguien te ponga en confusión con respecto a otra persona, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar. Hay que hablar. Hubo un hermano aquí de esta iglesia, que no voy a mencionar su nombre porque no le pedí autorización para esto, pero yo le he dicho, cada vez que me lo encuentro le agradezco a ese hermano. En un par de ocasiones, ustedes saben, con una iglesia tan grande, al parecer yo pasé cerca al hermano y no lo saludé. Y el hermano, el diablo comenzó a crear confusión en su mente. Y el hermano, una de las cosas que me dice, pastor, llega a la conclusión de que yo a usted le caigo gordo, que usted no me quiere y que usted de pronto evita verme. Pero el hermano tuvo el cristianismo de venir a hablar conmigo. Y yo tuve la oportunidad de decirle, ay hermano, y usted supiera lo que yo siento hacia usted. Desde la primera vez que yo llegué a esta iglesia, la mejor imagen que yo recibí a esta iglesia, la recibí a través suyo. Yo lo tengo usted en un concepto así altísimo. Yo no sé en qué momento pasó, yo no sé qué pasó, pero yo solo quiero decirle que en Jesús yo lo amo. Y le di un abrazo y el hermano entendió. Y ahora espero que seamos best friends. Nos encontramos y nos saludamos. El hermano estaba confundido. ¿Qué fue lo que hizo? Vino y habló. Y en el nombre del Señor encontramos solución. No permitas que Satanás, esa Babilonia que está hoy dentro de nuestras iglesias, aquí, por acá anda Babilonia por todos lados, esa confusión que Satanás quiere crear, no solo con asuntos de iglesia, se mete dentro de la familia y crea confusión entre padres e hijos, entre hijos y hermanos, entre todo esto. No lleguemos a conclusiones rápidas. Los cristianos que vivimos el reino de Dios, lo primero que hacemos es decirle al Señor, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Y lo segundo es, hablamos. Por eso somos humanos y no animales, porque tenemos la facultad de hablar, de razonar. Y este problema solo ocurre en nuestra casa, solo podrá ocurrir en nuestra iglesia. Esta Babilonia, esta confusión, ¿acaso no ocurre en el mundo entero? ¿Acaso no es lo que ha hecho que un país se levante contra otro en guerra? ¿Acaso no es lo que ha hecho que hoy tengamos tanta depravación en diferentes aspectos? La confusión que hay hoy en las naciones es tan grande, la confusión que ha generado Satanás es tan grande, que yo no puedo creer que haya niñas de 10, 11, 12, 13 años y niños de la misma edad que creen que vender su cuerpo es normal. Porque hubo unos desgraciados, que no les puedo decir de otra manera, que los manejaron su mente, sus sentimientos de esa manera para hacerles creer que lo normal es que su cuerpo sea usado por el que quiera. ¿Estoy inventando algo de lo que ocurre hoy en el planeta Tierra? Confusión. Hay niños que creen que usar droga es normal. Hay niños que creen que estar en el televisor viendo no solo violencia, brujería, sino también estar frente al televisor, inclusive viendo pornografía, es normal. Y creen que en todas las casas es lo mismo, que es normal. Confusión por todo lado. Confusión de diferentes maneras. ¿Acaso todas las naciones no están bebiendo? Como dice acá, todas las naciones beben del vino, del furor de su fornicación. La fornicación más grande que hay no es una fornicación teológica, doctrinal. La fornicación más grande que hay es incumplir nuestro pacto de amor y de entrega a nuestro Dios, a nuestro Creador. Fornicación significa infidelidad. Y la mayoría de los que estamos acá hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a Jesús, de casarnos con Él. Bueno, si tú formas parte de ese grupo, pero tú vives a tu manera como Nabucodonosor, o si tú caes todo el tiempo en estas confusiones y en vez de andar predicando el evangelio andas llevando chismes de un lado para el otro creyendo que es la verdad, pues este mensaje del segundo ángel es también para ti. No hay peor fornicación que decir que amo al Señor cuando mi vida la manejo a mi manera y no a la manera de Él. Babilonia, fornicación, Roma. ¿Qué tiene que ver Roma con esto? Simple. Si vamos al punto de vista teológico e histórico, vamos a encontrar
que así como Babilonia fue un ejemplo de confusión, la Roma también fue un ejemplo de confusión en cuanto a asuntos no solo políticos, sino también asuntos religiosos. Por lo tanto, cuando se va a la historia y se observa históricamente cuándo se comenzó a cambiar o qué ente comenzó a cambiar la Biblia, primero a prohibirla y segundo cuando la gente pudo tener acceso, entonces comenzaron a cambiarla y se cambiaron conceptos fundamentales de la Biblia o se enseñaron de manera equivocada. Todo esto lo hizo la Roma política y papal, eso es cierto. Y yo no necesito decir mucho al respecto porque los libros de historia están para ratificar eso. No es un ataque hacia la Roma política y a la Roma papal. No es un ataque hacia la Iglesia Católica del Séptimo Día, donde tiene un montón de hermanos maravillosos que yo quisiera tener como parte de las iglesias que yo he conocido. Los quisiera tener allí, gente buena. Así que ustedes se han dado cuenta que esto no se trata de organizaciones, pero sí históricamente hay una segunda interpretación, que para mí es segunda. ¿Por qué para mí es segunda la interpretación? Porque para mí todo lo que dice las Sagradas Escrituras, primero es para mí como ser humano. Esa es la primera interpretación. Si no me sirve a mí, tampoco me sirve entonces para señalar lo que pasa en los demás. Roma, efectivamente, sí. La Roma política y papal, la Iglesia Católica en sus inicios cambió un montón de cosas y engañó a la gente, creó confusión. ¿Quieres salvarte? Pues paga por esos errores que has cometido. Y las famosas indulgencias. ¿Quieres adorar en un día? Pues adora en el día de la resurrección. Y se cambió el mandamiento, donde nos dice el cuarto mandamiento, que el día de la adoración al Señor, el día que le pertenece, es el sábado, séptimo día de la semana. Claro que se cambió todo eso. Claro que allí hubo también confusión. Pero ¿quién no sabe ahora eso? Bueno, si tú no lo sabías y quieres recibir más información, ve a Google y escribe allí Roma, influencia religiosa, cambio de la Biblia, la ley de Dios, y vas a encontrar un montón de cosas. Pregunta: ¿de qué me sirve a mi crecimiento espiritual? ¿De qué me sirve hoy para mi vida personal, para mi familia, para mi iglesia? ¿De qué me sirve hoy que yo entienda que en un momento histórico las cosas se hicieron mal? ¿De qué me sirve hoy señalar que otros hicieron las cosas mal, cuando yo hoy, que conozco todo, sigo haciendo las cosas mal? Entonces, si ya hoy tenemos luz en todas las áreas de la información, y no es un secreto que la Biblia fue cambiada, no es un secreto tampoco que la Biblia es libre para leerla en cualquier formato digital, físico, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Seguir profundizando en lo mal que están los demás? ¿O profundizar en cómo yo puedo estar bien? Definitivamente el mensaje del segundo ángel me quiere identificar que la palabra de Dios se ha cambiado, sí. Pero también el mensaje del segundo ángel me quiere decir que el primer lugar donde hay que hacer correcciones es en mi propia vida. Por eso a mí me interesa más la Babilonia humana. Le di ahora algunos elementos que me muestran la confusión que hay en la raza humana hoy en día. Y sucede en todo el planeta. Decimos en algunos de nuestros países, el planeta está patas arriba. Uno no entiende cómo un ser humano puede animarse a violar a un bebé de 2, 3 mesecitos de edad, y está sucediendo. ¿Cómo es posible? Uno dice, no tiene que ser humano. ¿A qué nivel estamos llegando de confusión en este planeta? Pero hay otras áreas que para mí también son prácticas, no son tan graves como las que he mencionado, pero que nos muestran la confusión sutil en las que estamos muchos seres humanos. Y ustedes han escuchado quizás algo de lo que voy a presentar ahora, porque es de dominio popular. Pero solo son algunos elementos que me muestran la confusión en la que hoy estamos como seres humanos. De niños, los seres humanos, ¿qué queremos ser? Adultos. Pero una vez adultos, ¿qué queremos ser? Volver a ser niños. Trabajamos tanto por el futuro que ¿qué descuidamos? ¿Qué es lo más importante? El presente. ¿Cuántos de nosotros estamos allí en esto? A mí me duele cada vez que escucho pastores que ya que tengo la oportunidad de estar en este país, yo tengo que trabajar fuertemente para tener una casita, para tener algo en mi país. Hermano, ¿y cuánto trabaja? No, pastor, yo trabajo 2 turnos. 2 turnos. ¿Sabían ustedes que hay personas, gente de nuestra raza, que trabajan un promedio de 12 a 16 horas al día y otros más? Pastor, solo duermo 2 o 3 horas, pero es suficiente. Me tomo un par de esas bebidas que usted sabe que lo pone a uno así todo y ya sigo el día. Ay, pero qué dicha, pastor, tener el sábado y descansar en el sábado.
no aprendemos que lo más valioso no es lo que tenemos en la vida, sino a quienes tenemos en nuestras vidas. Qué confusión la que tenemos hoy. Conseguir y conseguir y conseguir y conseguir, tener cada vez más, tener lo que el otro tiene. Y al final, cuando queremos recuperar a los que realmente tenemos en nuestra vida y los que valen, ya los hemos perdido o se nos hace mucho más difícil. Por obtener dinero, esto es lo han escuchado muchas veces, ¿eh? Por obtener dinero sacrificamos ¿qué cosa? La salud, pero luego sacrificamos el dinero tratando de obtener o de recuperar la salud. Y uno dice, pues no tiene sentido, pero así somos los seres humanos. ¿Qué me dice eso? Que los seres humanos no salimos de la confusión en la que estamos. Pareciera como natural en nosotros, pero no es natural. Eso no es natural. Tenemos buenas relaciones con personas lejanas, mientras descuidamos a las personas cercanas, que son la base de nuestras relaciones. Qué tragedia eso, ¿eh? Qué confusión tan grande. ¿Cómo me relaciono bien con fulanito de tal, con fulanito de tal, con fulanito? Y llegamos a la casa y ni saludamos a los que amamos. Y luego los perdemos. Aunque creemos que fuimos, esta para mí es de las más duras. Aunque creemos firmemente que fuimos creados, vivimos convencidos de que sabemos más que el Creador. No, pastor, no diga eso, nadie más sabe que es el Creador. No, nadie más sabe que es que... Vivimos como Nabucodonosor. Y yo anexaría otra que para mí es tragedia más grande. Formamos parte de la iglesia que decimos que es la verdadera, pero vivimos como perdidos. Confusión. Terminemos la reflexión con Nabucodonosor. Vuelvo a Daniel el capítulo 4, el versículo 34. Dice, pero al cabo de los días. ¿Quién escribió Daniel capítulo 4? ¿Quién escribió Daniel capítulo 4? Nabucodonosor. Esto es un testimonio. Miren lo que dice Nabucodonosor. Ya don Nabucodonosor había pasado por esa época como animal, como lamentablemente algunos de nosotros hemos tenido experiencias. Y repito, si hay alguno aquí, esto es lo más importante del mensaje. Si tú sientes que estás viviendo como un animal, esto es la parte más importante del mensaje, porque esto es para ti. También es para mí, dice Nabucodonosor. Pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es ¿qué? Eterno, y su reino, ¿cuál reino? El evangelio del reino está allí. El evangelio del reino, su reino es ¿qué? De generación en generación, amén. ¿Recuerda el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel es que el evangelio será predicado ¿a quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese evangelio es eterno. ¿Por qué se llama eterno? Porque ha estado presente en todas las generaciones. El evangelio del reino es el antídoto contra Babilonia. No es el conocimiento de otra iglesia o lo que hicieron mal, no. Salir de Babilonia es no salir de una iglesia para pasar a otra iglesia. Por más y que nuestra iglesia tenga una doctrina tan linda como la que tiene, eso no es. El éxito de salir de Babilonia no es salir de la iglesia X a pasar a ser parte de la iglesia adventista, no. Si estamos trayendo hermanos a nuestra iglesia con esa estrategia, estamos equivocados. Y se nos va a regresar y nos va a hacer más daño. Porque la Babilonia real, la primera interpretación de Babilonia tiene que ver contigo y conmigo, con nosotros los seres humanos. Porque ¿cuántos de nosotros no decimos ser parte del pueblo de Dios del tiempo del fin, pero vivimos tan lejos de Dios como Nabucodonosor? Yo. Voy a poner un ejemplo y el tema no tiene que ver con eso, pero el Señor me ha puesto ahorita en mi corazón darles este ejemplo. Toda iglesia cristiana tiene diferentes formas de actuar. La iglesia adventista del séptimo día tiene todas las bendiciones que hoy puede presentar al mundo, como por ejemplo la segunda red de instituciones educativas más grande, religiosa que hay en el mundo. Es de la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos presencia en el 90 y algo % de los países del mundo como iglesia adventista.
La iglesia adventista tiene presencia médica como quizás muy pocas organizaciones religiosas en el mundo. Y uno dice, ¿de dónde vino todo eso? Eso no fue por casualidad. Fue porque información inspirada llegó a la iglesia. Y por eso la iglesia se ha acostumbrado a seguir los conceptos bíblicos del diezmo, reservarlo para la predicación al mundo y las ofrendas para la iglesia local. Hay muchos que en eso no están muy conformes, y yo no pretendo decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Pero lo que yo sí quiero decirles es que el diezmo se utilice para seguir predicando el evangelio como hasta ahora lo hemos hecho, o se utilice como la manera que cada uno crea en su corazón. Yo veo claramente en la Biblia lo que me dice, que es acorde con lo que hemos construido. Pero lo que sí me queda claro es que si Dios me dice que le regrese a Él una parte porque Él quiere llenarme de otro tipo de bendiciones, es porque eso tiene sentido. Pero nosotros los seres humanos vivimos una confusión tan grande que aquí en esta iglesia no somos la excepción. La confusión es sí, y bueno, y Señor, ¿y cómo yo te voy a dar el 10%? Aunque debería ser el 20%, porque también tengo que ayudar a la iglesia, si no me alcanza ni siquiera para pagar mi propia renta. Entonces, el ser humano toma conclusiones y vive su propio reino. ¿Cómo podemos llamar eso? ¿Cómo podemos llamar eso? En el contexto de lo que estamos hablando, ¿cómo podemos llamar eso? ¿Será que no es Babilonia? ¿No es Babilonia cuando yo sé que es lo correcto, pero hago mis propias conclusiones humanas y finalmente decido hacer lo incorrecto? Pero yo voy a la iglesia todos los sábados. Yo soy parte del pueblo que espera la segunda venida de Jesús. ¡Qué confusión tan tremenda! Por un lado le digo al Señor, guárdate tus consejos porque no me sirven y hago lo que a mí me da la gana. Pero por otra parte vengo los sábados a levantar las manos y a decir, maravilloso eres Jesús. ¿Acaso eso no es confusión? ¿Acaso no es Babilonia? Pero qué hermoso cuando el ser humano entiende que sus acciones, y otra vez el plan, sus acciones, cuando salgo de la confusión es porque ya no son mis acciones, son sus acciones en mi vida. Ya no es lo que a mí me parece, sino lo que Él dice. Pero hoy vivo tanto su reino, vivo tanto su soberanía. Le temo tanto que le entrego el control de absolutamente todo. Y puse el ejemplo de los diezmos, pero ponle el ejemplo de lo que tú quieras. Le entrego el control de todo. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios inmediatamente se manifiesta con su gloria. Y tantas historias que había escuchado, pastor, yo no creí en eso de la mayordomía, de devolverle al Señor lo que Él pide. Pero yo no sé qué pasó. Un día dije, voy a probar, y probé. Y ese mes me rindió más el dinero que los meses anteriores. Y tuve para pagar la renta. Y tuve para todo lo que necesitaba. Algo pasó. El que prueba al Señor y ve su gloria actuar, no solo en este ejemplo que estoy dando, en diferentes ejemplos de la vida. Pero el que lo prueba y ve su gloria, sale de la confusión y entiende que lo que ha pasado es que se ha perdido una serie de oportunidades en su vida para ver a Dios actuar y darle a su vida y a su familia y a su iglesia lo mejor. Acciones. Salir de Babilonia es una invitación a salir de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones y hacer lo que Él nos indica. Termino con este último versículo. Mateo 24:14. ¿Cómo queremos nosotros que Jesús venga por segunda vez? Pero Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino, ya saben ustedes cuál es este, ¿no? El evangelio eterno, el del primer ángel. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio. Testimonio. ¿Qué testimonio es el que tú estás dando hoy al mundo? ¿Qué testimonio es el que tú hoy le estás dando a tu familia, a tus vecinos? ¿Ese testimonio es solo de confusión? Yo no entiendo cómo dicen que son cristianos cuando lo único que escucho de esa casa son gritos y peleas. Yo no entiendo. Dice el vecino, hablando del vecino cristiano. Confusión creamos en la gente. Confusión hemos creado en nuestra propia familia, en nuestros propios hijos. Yo no entiendo cómo mi papá me obliga a ir a un lugar donde me enseñan a ser hipócrita. Porque mi papá y mi mamá ya son muy amables con todo el mundo, pero cómo yo quisiera vivir en la iglesia para que a mí me traten tan bien en la casa como me tratan en la iglesia, que la iglesia se convierta en mi casa. Entonces, si ese es tu caso,
Yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús que no estás tarde para que salgas de la confusión. Y la única manera de salir de la confusión no es tomando la decisión de salir de Babilonia, sino es tomando la decisión de vivir la soberanía de Dios, de vivir el evangelio del reino. Decirle al Señor: Señor, toma control de mi vida y enséñame que mi vida sea un testimonio. Y si tu vida, si tú ya saliste de Babilonia, porque sé que los buenos siempre somos más. De hecho, los buenos somos todos, solo que algunos nos equivocamos en la forma como vivimos. Pero si tú formas parte de estos que ya salieron realmente de Babilonia, no solo alaba al Señor, sino cuéntales a otros cómo salir de Babilonia. Cuéntales cómo vivir un encuentro con Jesús por encima de simplemente una afiliación religiosa. Cuéntales de eso. Cuéntales de la manera como el Señor ha convertido tu vida, que era un fracaso, en bendición. Háblales a los demás. Utiliza para eso las redes sociales. El Señor queremos que venga pronto, pero Él no va a poder venir a esta tierra si antes no se predica por testimonio el evangelio del reino, que es exactamente el evangelio de los 3 ángeles. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús, para que las naciones que están a tu alrededor, que hoy las naciones están en tu mano, con el teléfono inteligente, con el smartphone que tú tienes, ahí están las naciones. Pero no escribas cosas lindas para que los demás le den likes, cuando es totalmente opuesto a lo que tú vives. Qué lindo que compartas el evangelio del reino y digas: un día yo creí que era el protagonista. ¿En qué Babilonia en la que estaba? Hoy yo creo que Él es el protagonista. Y quiero contarte mi historia. Quiero compartirte lo que Jesús hizo por mí. Vamos a cantar. Mientras el equipo de alabanza canta, alguien va a venir a estar al lado mío. Su nombre es Elizabeth. Y yo voy a invitar a Elizabeth porque Elizabeth hoy está tomando la decisión de vivir el reino de Dios. Y si hay alguien más como Elizabeth, miembro de iglesia o no miembro de iglesia, no tienes que venir aquí al frente. Pero si allí donde estás, poniéndote de pie, cantando, quieres decirle al Señor: Señor, hoy yo también, como Elizabeth, quiero comprometerme no a formar parte de una iglesia, no a ser un buen miembro de iglesia. Quiero comprometerme a algo mucho mejor, a ser un ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra, a salir de Babilonia y a pedirle al Señor que tenga misericordia de mí, porque hoy yo necesito vivir la salvación que en la cruz Cristo Jesús me dio. Vamos a cantar. Yo te invito para que mientras cantamos te pongas de pie, te unas a este canto y le pidas al Señor que su reino hoy nazca de nuevo en ti. Las cosas que tenía y los logros que alcancé han dejado de tener valor. Orgullo, vanidad y los placeres que encontré, todo es basura al lado de Jesús. Él es la perla de gran valor. Déjalo todo y vive para Él. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Así es. Damos la gloria a Dios, porque todo podemos en su poder. Señor, en ti confío, donde vayas yo iré. He dejado todo por ti. Así es, Señor, todo por ti. Si quieres que a otros hable de tu amor y salvación, donde tú me envíes, con gusto yo iré. Tú eres la perla, Solo tú, Señor, de gran valor, lo dejo todo y vivo para ti. porque para mí, Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pues todo lo dile, puedo. todo lo puedo. Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. Solo Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay dos formas en que nuestra iglesia presenta delante del Señor a quienes deciden nacer de nuevo. Una de esas maneras es el bautismo. Y aquí hemos sido testigos de un gran número de hermanos y hermanas que han tomado esa decisión por Jesús. La segunda manera es a través de profesión de fe. Es cuando ya alguien en algún momento de su vida ha entregado todo al Señor a través del bautismo, pero por diferentes razones se apartó de Él. Y ahora necesita un nuevo nacimiento, pero quiere mantener ese primer bautismo. Ese es el caso de Elizabeth. Y ella viene hoy diciéndole al Señor: Señor, yo quiero nacer de nuevo para ti. Y hoy está pidiendo que nuestra iglesia la acepte como miembro de la iglesia de Forest City por profesión de fe. Y yo quiero pedirle a todos los que estén de acuerdo que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a la familia de la iglesia de Forest City. Y ahora para esta última oración, así de pie como están, no solo voy a orar por Elizabeth y esta nueva etapa, pero de corazón vuelvo otra vez a invitarte. No estamos en época para tener una relación con Dios a través de la iglesia. Esta época es para tener una relación con Dios directamente con Él. Tú también, si necesitas nacer de nuevo, toma la decisión. Y te estoy hablando a ti como miembro de la iglesia y a ti como amigo. Toma la decisión. No hay nada mejor que experimentar la presencia de Jesús. Y Él es el único que puede hacer que en tu vida Babilonia caiga. Que eso es al final lo que importa. Porque cuando Babilonia cae en tu vida, como Babilonia espero que caiga en tu vida, todo lo que haya sido equivocado, confusión, Elizabeth, que quede atrás. Pero ¿sabes qué es lo lindo, Elizabeth, y para ti? Que cuando yo permito que Babilonia caiga, porque Cristo Jesús es el Rey de mi vida, Él mismo se encarga de enseñarme lo que es correcto y lo que a Él le agrada. Y Él va a poner las circunstancias, las personas, todo lo adecuado. Ese es el camino. Ese es el camino. Yo te quiero invitar para que
en este momento, si el Señor está hablando a tu corazón y te invita a salir de la Babilonia que estás, y tú todavía no sabes por dónde comenzar, es sencillo. Dile: Señor, te entrego mi vida, nazco de nuevo para ti, y quiero que Jesús tome control total de mi vida todos los días, y me voy a dar la tarea de mañana, tarde y noche recordarte que quiero que vivas en mí y que tu reino me dé claridad en todos los aspectos de mi vida y me haga feliz. Oremos. Padre, quiero darte muchas gracias en esta tarde por la oportunidad de escuchar las voces de los ángeles que nos invitan a salir de Babilonia. Ayúdanos, Señor, a salir de Babilonia, a salir de la Babilonia que nosotros mismos hemos construido. Muchas de nuestras vidas están llenas de confusión, pero hoy ya no queremos hablar más de confusión, porque ya tenemos claro que en ti, en Jesucristo y en tu Espíritu tenemos un camino abierto, un sendero hermoso, una vida feliz para vivir mientras tú vienes por nosotros. Queremos vivir de esa manera, Señor. Queremos que el Evangelio pase de ser una carga a ser una experiencia deliciosa, linda todos los días de nuestra vida. Y que nos ayude, Señor, para, como dice Mateo 24:14, compartir con otros a través de la vida de testimonio que tú nos darás, las buenas nuevas del Evangelio y de la salvación que en Cristo Jesús hoy nosotros disfrutamos. Gracias, Señor, por la decisión hermosa que como testimonio público Elizabeth está tomando hoy. Y esta última parte de la oración la dedico a quienes aún no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Jesús a través del bautismo o a través de profesión de fe. Si tú eres uno de ellos aquí en este lugar o allí en tu casa donde te encuentres, yo te invito para que ahora mismo tú contactes al pastor más cercano y le dejes saber que decidiste salir de Babilonia. Llévanos con gozo a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Feliz tarde para todos. El Señor nos bendiga y que vayamos a casa con un espíritu de celebración en el nombre de Cristo Jesús.